quien condena amenaza de la CAM frente al Estado intermedio. Comillas, gobierno no busca enfrentamiento. Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, condenó el llamado a organizar la resistencia armada por parte de Héctor Yaitul. El líder de la CAM criticó la propuesta de Estado intermedio del Ejecutivo, que estábamos conversando, asegurando que se trata de un nuevo estado de excepción. Comillas, jamás el gobierno a través de sus acciones está buscando ningún tipo de enfrentamiento, señaló la Secretaría de Estado. Condenó los dichos de Héctor Yaitul entonces, quien había llamado a organizar la resistencia armada, mientras lo que nosotros debatíamos hace un instante, ante la posible instalación de un estado intermedio en la macrozona sur. Cabe recordar que el Ejecutivo, en el marco de un proyecto de resguardo a la infraestructura crítica, busca autorizar el despliegue militar en las principales rutas de este sector. Así se generaría una medida alternativa al estado de excepción constitucional. En ese contexto, Yaitul señaló que se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un estado de excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Gualmapu custodiando los intereses del gran capital. Bueno, perdona, y... Todo lleno de complejo, pero Niño, ¿no tiene razón lo que dice el señor este? O sea, claramente este gobierno prometió, una de las promesas de este gobierno en la campaña electoral fue justamente iniciar y entablar un diálogo verdadero, profundo, amplio con las culturas indígenas, particularmente la mapuche, y eso está siendo detenido en el Congreso, en el Parlamento, y también algunos errores que ha cometido el gobierno. Por lo tanto, la inacción, claramente, para mi gusto por lo menos, yo lo entiendo como si yo fuera un mapuche y un líder mapuche. Para mí la inacción permanente en los últimos años es debilidad. Es justamente una agresión. Para mí es una agresión. Debilidad. Claro. Es debilidad. Claro, además, ¿cómo se entiende que el gobierno levantó el estado de excepción y ahora busca esta especie de intermedio? Es un eufemismo, claro, es un eufemismo. Todo lleno de complejo. Claro. Todo lleno de complejo. El ministro Jackson decía en la mañana que defendía este estado intermedio porque señalaba que buscaba un balance entre seguridad y los derechos de las personas. ¿Tenemos opiniones de parlamentarios, Cava? Los revisamos, vamos. Me parece extremadamente grave lo planteado por el líder de la CAM, de esta célula terrorista, el señor Héctor Yaitul, en cuanto a llamar a armarse a las comunidades para enfrentar al gobierno, para enfrentar al Estado y para enfrentar a la sociedad chilena. Lo que está haciendo él es una acción de sedición y por tanto yo llamo al gobierno a querellarse por ley de seguridad interior del Estado y a perseguir justamente esta organización que actúa impunemente. El Estado y el gobierno no puede dejar que este tipo de organizaciones siga atacando fundamentalmente a población civil y generando el temor en este sector del sur de Chile, en la macrozona sur. Y por tanto, el gobierno no puede seguir débil y que empiece a actuar como le corresponde a un gobierno, que es proteger a la ciudadanía y dar garantías de seguridad. Cuando se unen varias serpientes, el mal sin duda es muy grande. El tema es que cuando tienes identificadas algunas serpientes y hay inacción por parte del gobierno, es algo que no se puede entender. Y me refiero particularmente a Héctor Yaitul, que es el vocero y líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien se pasea por todos los medios de comunicación a través de varios reportajes, diciendo que es el vocero y líder de esta organización que luego se adjudica diversos atentados incendiarios. Entonces, ¿quién entiende que nadie haya investigado siquiera o citado a declarar a Héctor Yaitul, que es el líder de esta agrupación terrorista? El presidente Sebastián Piñera no tuvo los pantalones para hacerlo y espero que el presidente Boric le haga un llamado. Si quiere terminar con el mal en el sur, tiene que ir directamente donde está el nido de serpientes. Tiene nombre y apellido y esa cabeza hay que aplastarla. Esa cabeza hay que aplastarla. Un parlamentario de la República. Sí. Lo encuentro de verdad de la máxima gravedad. Que esté llamando un parlamentario de la República a aplastar la cabeza de Yaitul, lo encuentro un horror. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque yo no escuché nunca a ningún parlamentario de derecha, y esto no es un problema de color político, decir nada cuando Héctor Yaitul, junto a otros 8 comuneros mapuche, fueron detenidos, torturados, y los metieron presos durante meses, habiéndoles inyectado, inoculado pruebas falsas en la operación Huracán. O sea, nunca. Para ellos eso era lo que correspondía, porque estas son serpientes. Bueno, eso es lo que no puede ocurrir y nosotros debemos rechazar en nuestro país. Si queremos paz, si queremos guerra, aniquilemos el nido de serpientes, como dice este señor, con tanta
además con un coraje que yo lo quisiera ver en un momento, en un problema de verdad, en una situación de tensión extrema, en terreno, ¿no? Porque es muy fácil decir esa estupidez, esa liviandad. Yo lo quisiera ver, pero no dijeron nunca nada. O sea, cuando han allanado, estoy hablando de un caso concreto, la Operación Huracán es un caso concreto, de una injusticia brutal, con la concomitancia de la Corte de Apelaciones de Temuco. Sí, los metieron a todos presos, pero estaban acusando de delitos terroristas de los más graves, todos falsos. Se probó que todo era falso, era una gran operación, organizada por el director de Carabineros de la época, Bruno Villalobos, y su director de inteligencia, y la unidad de inteligencia, la UIOE, de Temuco. Por favor, todo eso está en la justicia, no lo digo yo. Entonces, llamar nido de serpiente es de verdad encender la pradera. Y llamar a aplastar la cabeza. Aplastar la cabeza, por favor. Héctor Yaitul es un líder con el cual hay que buscar, de una u otra manera, establecer camino, porque lo que hay que aislar, el nido de serpientes que estos señores no quieren ver, son los que están inoculando armas, droga, y están robando madera y llenándose los bolsillos de dinero a costa de los muertos, no solamente en Gualmapu, en muchos lugares del país. Sí. Y ellos entonces, ¿no los ven? Perdona, y la pobreza de una región. Y la pobreza de una región que adolece. Oye, entonces, por favor, eso es incendiar la pradera. Sí, pero qué banalidad, qué manera de ser irresponsable. Yo le pediría al diputado republicano Mauricio Ojeda, que representa el distrito 23, que es de toda la zona, responsabilidad. Mesura. Antes de pensar en el aplauso de su electorado, de su sector político, antes de lanzar esas frases de aplastemos cabeza, pensemos en el momento que vive el país y lo que esas palabras pueden generar en la zona. Bueno, cuando aparecen personas como el diputado Ojeda, republicano, uno entiende que hayan grupos como Ahuaychan, Aucumapu, que son grupos que uno tiene serias dudas de cuál es su origen, ¿no? Claro. Es que, ¿sabes qué, Edu? Me llama y me genera la misma extrañeza y la sorpresa de que un parlamentario entregue estas declaraciones. Uno puede entender que tengan discusiones y generen dimes y diretes y todo eso, pero por culpa de parlamentarios como esto o este tipo de declaraciones estamos como estamos. Sí, no puede un parlamentario del lado que sea desearle la muerte y aplastarle la cabeza a otro ciudadano chileno o a otra persona. Claro. Entonces, de verdad que no, y sin obviamente entregar alguna solución al problema, porque lo único que hace es generar más problemas con la estupidez que dice, y se lo digo en su cara al diputado, es una estupidez lo que dijo, es lamentable. Yo no espero tener esa calidad de diputados o que tengan ese nivel intelectual para decir esas cosas. Nuestros parlamentarios, y ellos se supone que nos representan a todos nosotros y son elegidos para representarnos a todos nosotros. Entonces, me genera mucho ruido porque vemos que no hay soluciones. Seguimos con lo mismo que venimos conversando todo el programa. Seguimos conversando lo mismo. Las personas que tienen que tomar las decisiones no las toman y además llaman a llamar y aplastarle la cabeza a otro ciudadano. Entonces, es gravísimo. Ahora, lo que estadísticamente, pasa, Carlos, para terminar, sí. Estadísticamente, y las naciones, no lo digo yo, sino que lo dicen las Naciones Unidas, en todos los países del mundo donde ha ingresado el poder militar, porque cuando la policía no puede, creen que la milicia o los militares es la solución, y no es así. Siempre es una estadística, siempre se ha agravado el problema porque los militares son militares, no son policías. Y ahí se genera ese conflicto. Y en los 6 meses que tuvimos estado de excepción en esa zona, no mejoró la cosa. Entonces, me encantaría que, además, obviamente, de este estado de excepción a media y no sé qué, de lo que sea, si es que se aprueba o no se aprueba, da lo mismo. Si se inyecte y si se haga una ley o si se establezca y que se persiga el fondo de esto. ¿Dónde termina la madera? Se entreguen los recursos como corresponde para hacer inteligencia como corresponde. ¿Se acuerdan el famoso, ¿cómo se llama? La operación Jungla, que iban carabineros y fueron a Colombia para estudiar. Que se inauguraron en la Araucanía. Y era para ir a la Araucanía y dieron la hora. Dieron la hora y eso se pagó con toda la plata de todos los chilenos. Entonces, además del software,
Además, pero si la operación claro. Huracanes fue mucha plata. Entonces, Bueno, eso- Entonces, a mí me del lenguaje del miedo en comunicación política vende. Bueno, yo me estaba acordando, porque lo del diputado Ojeda hace recordar lo que pasó durante el golpe de Estado. Civiles que desde su casita, muy tranquilo, claro. se escondieron detrás de las polleras de los militares para que los militares mataran, asesinaran. Y cuando los militares fueron llamados a la justicia, ellos dijeron, no Arranca tengo todo. nada que ver. Claro. Eso es el diputado Ojeda, porque no va a ser él el que va a ir a terreno a matar la serpiente, a aplastarle en la cabeza a la serpiente. Quiere que los militares hagan el trabajo sucio. Sí, pero el problema es que él es una autoridad. ¿Ah? Bueno, Sí, pero sí, eso es lo autoridad. terrible. Él juega con el poder que la ciudadanía le ha conferido. Yo me atrevería a O sea, decirte... de un nivel de desde- responsabilidad. Yo, si uno lo mira cronológicamente, yo diría desde el gobierno de la Bachelet 1, que de alguna forma las emociones se tomaron el lenguaje de los honorables, de los diputados y buen los análisis. senadores. Lo que es malo. O sea, cuando uno estudia comunicación política, se dedica a eso, uno sabe que la emoción es lo que manda sobre la razón. Yo diría, en campaña, ok. Claro, actitud, ya pero asumes. cuando tú eres autoridad y ya estás haciendo comunicación gubernamental, que no es campaña electoral, Claro. es totalmente distinta, tienes que asumir el rol de autoridad y eso implica tener una mirada mesurada, no usar lenguaje de guerra. Aquí no estamos peleando Ucrania-Rusia, este es un Estado unitario, Chile, multicultural, etcétera. Es otra cosa. Entonces, ese lenguaje, lamentablemente, y las extremas derechas del mundo, Vox en España, y las extremas izquierdas del mundo también, normalmente usan como recurso propagandístico, comunicacional, el lenguaje retórico. Claro. Exagerado, esa hipérbole, esa cuestión dramática. Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro también en Brasil. Es propio. Sí. Pero eso, lamentablemente, lo suma a las redes sociales, que también son pura emoción, y el Y odio. cóctel es molotov. El cóctel es peligroso. Es peligroso.